Las temperaturas que hemos registrado en los últimos días, nos da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom al doctor Hermes Ulises Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Doctor, me gustaría empezar esta charla, primero que nos diera un comentario general de qué se espera para esta temporada de calor, particularmente aquí en el estado de Jalisco y esencialmente en la zona metropolitana. Bueno, pues básicamente lo que se espera de aquí todavía tercera semana de junio, que es cuando empieza el temporal, pues son estas temperaturas altas que pueden ser intensificadas sobre todo por la presencia de algunos fenómenos como las olas de calor que se han presentado ya algunas en el país, provocadas precisamente por fenómenos meteorológicos llamados anticiclones que hacen que la atmósfera sea muy estable y obviamente que las masas de aire caliente se mantengan estáticas, que no se muevan y por lo tanto tengamos esa sensación de temperatura bastante alta y que pues nos está provocando ya bastantes problemas en todos los aspectos, tanto en las personas como en los ecosistemas y obviamente pues agudiza la sequía que presentamos ya desde hace varios años. Doctor, ¿cuántas olas de calor están pronosticadas para esta época, para esta temporada? ¿Y en cuál ola vamos, doctor? Muy bien, mira, lo que pasa es que esto es muy subjetivo. Eso de decir que va a haber cierto número de olas de calor, pues obviamente es simplemente una, vamos a decir, una predicción que se puede dar, pero no hay que van a ocurrir como tal. De hecho, al inicio de esta temporada de estiaje, el Servicio Meteorológico Nacional mencionaba que íbamos a tener 5 olas de calor, que íbamos a tener una entre marzo y abril, dos en abril, una en mayo y una en junio. De hecho, apenas vamos en la tercera y vamos ya en el mes de junio, perdón, de mayo, y en este mes se han presentado obviamente dos muy seguidas. Eso no quiere decir que se vayan a cumplir las 5 o que nos vayamos a quedar en 5. Es muy probable que de aquí hasta la tercera semana de junio, pues podamos tener más de 5. Eso va a depender obviamente de muchos factores y por eso te digo, simplemente es un número. Es como los ciclones. Normalmente dicen, bueno, en la cuenca del Pacífico va a haber tantos, en la cuenca del Atlántico va a haber tantos, pero tampoco hay una certeza de que van a ser exactamente ese número de ciclones. Entonces, es simplemente una predicción para que estemos alerta, pero no hay una certeza al 100% que vayan a ocurrir tal cual. ¿Estas olas de calor han existido desde siempre, doctor? ¿Y por qué es que pareciera que en los últimos años pues, se presentan con más frecuencia y en mayor número? Ok, sí, este es un fenómeno que pues siempre ha existido, pero que últimamente se está agudizando de una manera muy significativa por muchos factores que obviamente se combinan y que nos dan como consecuencia que sean más frecuentes. Vamos a hablar de dos aspectos, uno que se llama la variabilidad climática y otro que se llama cambio climático. La variabilidad climática es lo que ya sabemos que va a pasar, pero que tiene, como su nombre lo indica, variaciones entre mes y mes o estación y estación. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de esta variabilidad hay fenómenos como el fenómeno del niño y la niña que pueden incidir precisamente en que el clima sea más seco, por lo tanto hay una percepción de menor humedad y por lo tanto mayor sensación de altas temperaturas. Y si eso se lo combinamos a otros factores como son los factores de cambio de uso de suelo, que hemos deforestado de manera muy importante a nuestra ciudad y hemos puesto mucho asfalto y concreto hidráulico, pues obviamente eso hace que se agudice también esa sensación de altas temperaturas. Y finalmente, pues también tenemos lo que conocemos como el cambio climático, que ha empezado a agudizar este tipo de cuestiones que sean cada vez más frecuentes. Entonces, sí es un fenómeno natural, siempre ha existido, pero durante los últimos años hemos tenido un aumento en su frecuencia y en su duración. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos conforme sigan avanzando los años de aquí a finales de siglo, porque eso se puede agudizar de una manera muy, muy importante de aquí a finales de siglo. Doctor, ¿qué es lo que caracteriza a una ola de calor?
el tiempo que dura cierta temperatura, a partir de qué temperatura ya se puede considerar que estamos dentro de una ola de calor. Digamos, ¿cuáles son las características que definen a estas olas? Eso va a depender de la región del planeta, pero vamos a hablar específicamente de la zona metropolitana de Guadalajara o de México en general. Cuando nosotros tenemos temperaturas por arriba de los 36, 37 grados, pues obviamente ya tenemos que empezarnos a preocupar precisamente por ese incremento de la temperatura. ¿Por qué? Porque la sensación corporal, nosotros tenemos temperaturas que oscilan nuestro cuerpo entre 36 y 37.8 grados. Cuando tenemos temperaturas por encima de esto, pues obviamente ya empezamos a tener problemas en todo nuestro sistema, vamos a decir, de nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede? Que si esto se presenta más de 3 días, pues obviamente ya empezamos a hablar de olas de calor. Eso significa que si tenemos temperaturas por arriba de 35 y tenemos 3 o más días consecutivos con esa temperatura, ya se considera una ola de calor. De hecho, una ola de calor normalmente puede durar entre 3 a 5 días, pero en algunos lugares del mundo se puede prolongar hasta 10 o 14 días. Qué interesante. Y doctor, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para la población? El hecho de que se presente una ola de calor representa más riesgo para la salud. No solamente me refiero a la hidratación, sino también a la exposición al sol. Sí, de hecho, pues se presentan una gran cantidad de problemas, sobre todo sabemos que, por ejemplo, los alimentos suelen descomponerse después de cierta temperatura. Entonces, esta época es muy propicia a las enfermedades diarreicas, a las enfermedades también de alta presión, porque el sistema cardiovascular se modifica. Tenemos también en algunos casos, por los cambios bruscos de temperatura, cuando tenemos aires acondicionados, ventiladores funcionando, y luego salimos a ese aire caliente, pues obviamente enfermedades también de tipo respiratorio. Tenemos también enfermedades que pueden ser producidas por vamos a decir, el contacto directo con la radiación solar, que pues obviamente nos puede provocar desde un salpullido hasta problemas de irritación en la piel. En algunos casos más extremos, pues obviamente ya puede provocar en algunos casos cuando la exposición es prolongada, pues también inicios de cáncer de piel. Entonces, es una gran variedad de problemas que se presentan en la salud de las personas por este tipo de exposición. Lo que hay que hacer, pues obviamente, es mantenernos hidratados, mantenernos con ropa lo más ligera y clara posible para que no absorbamos la radiación, no exponernos de manera innecesaria precisamente a esta radiación solar, usar protector solar, si es posible usar gorra, sombrero, manga larga de preferencia, y pues si no es necesario exponernos, pues no nos expongamos. Sabemos que hay actividades que son propias, que están expuestas a este tipo de cuestiones, y pues en ese caso hay que tomar las medidas preventivas máximas para evitar algún problema de este tipo. Y bueno, ¿cuáles son las características que tenemos cuando se empiezan a dar problemas de salud? Pues sentimos cansancio, sentimos fatiga, obviamente nos cuesta un poquito más respirar, tenemos también problemas de que hay gente que se desmaya, en algunas ocasiones puede haber hemorragias por nariz, precisamente por la presencia de esta temperatura alta y bajas condiciones de humedad, pues obviamente provoca muchas de estas cosas que se pueden ir complicando con el pasar de los días. Los llamados golpes de calor, doctor. Le preguntaría muy brevemente, casi se nos agota el tiempo. Usted decía que influye también si estamos en un año donde impere el niño o la niña. Este año estamos bajo qué influencia, doctor, y el próximo año, ¿qué se espera en materia de calor? Ok, este año iniciamos básicamente con la presencia del fenómeno del niño desde los últimos meses del año pasado. Se presentó este fenómeno, pero se ha ido debilitando y estamos entrando a lo que se le llama la fase de neutralidad. Y se espera que a partir del mes de junio, julio, pues ya empecemos una fase de niño, que obviamente esto va a traer problemas muy importantes precisamente para el próximo año en cuestión de precipitaciones, una sequía quizás un poquito más severa que la que tenemos hasta hoy en día, con todo lo que
conlleva también las altas temperaturas y por lo tanto pues tenemos que tomar las medidas preventivas necesarias para evitar problemas el próximo año. ¿Los años niña traen más lluvia, doctor? Eso depende en qué época. Normalmente los años niños producen sequía en la parte noroeste de nuestro país. Todo lo que es norte, centro, occidente, pues obviamente tenemos escasez de lluvias, mientras que en el sureste puede haber altas precipitaciones o precipitaciones muy intensas, sobre todo en la zona de Campeche, Tabasco y zona de la península de Yucatán. Perfecto, doctor, pues le agradecemos muchísimo su presencia, gracias por esta explicación y por supuesto que seguiremos atentos a los pronósticos del Instituto de Astronomía. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Es el doctor Hermes Ulises Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad